Primero, feliz Navidad. Y feliz año nuevo, porque también pasó año nuevo mientras subía este video. Porque para cuando yo suba este video ya va a haber pasado Navidad. Espero que la hayan pasado súper bien. Y en este video, como les comentaba en el video anterior, les voy a estar enseñando cómo hice un vestido de Navidad para Emma. El patrón que escogimos con ella fue The Area Dress de Vintage Little Lady. Como siempre, les voy a dejar el patrón en la caja de descripción. Y sí, es un patrón súper lindo, a las dos nos encantó. Es vintage, como el nombre de la tienda dice, Vintage Little Lady. Y me encanta, de hecho quiero hacerle otro vestido o ese vestido en forma de blusa porque es bien elegante, femenino y nos encantó. Sin más preámbulos, empecemos. En esta parte ya había cortado la parte del torso del patrón en la tela principal y en la tela del forro. Para terminar de coser la parte superior del vestido, al menos la del torso, tenemos que coser la parte del cuello. Es una parte curva, así que yo me tomo mi tiempo porque el cuello, como siempre les digo, es una parte que se mira y que tiene que quedar bien. Y las curvas, no sé si a ustedes, pero a mí me cuesta coser a veces las curvas, así que sí, es de tomarse su tiempo, así como ven en el video. He cortado bastantes partes, pero sí trato de ir despacio. Luego de haber cosido el cuello, procedí a cortar la manga. Esta manga lleva un corte de 2 centímetros porque va a estar unida a un revuelo. Luego procedí a coser el borde de la manga. Luego procedí a hacer el revuelo de la manga. Son 2 revuelos que doblé 1/4 de pulgada y luego 1/4 de pulgada de nuevo, como muestro en esta parte del video. Y luego de haber hecho el doblez para coser el borde de los revuelos, se tiene que coser con una puntada recta ese borde que hicimos.
Cuando ya hemos hecho los revuelos de la manga, tenemos que proceder a hacer la plaqueta que va a ir en la manga. Tenemos que fruncir los revuelos a manera que queden distribuidos alrededor de la plaqueta, como les muestro en el video. Luego tenemos que coser el revuelo grande y el pequeño en la parte superior e inferior de la plaqueta. Luego procedí a coserle la plaqueta a las mangas, a coser las mangas al vestido y también a fruncir la parte inferior del vestido. Y mientras continúo cosiendo las mangas del vestido, quería contarles un poquito de cómo comencé a coser. Yo comencé a coser en el 2018, cuando estaba esperando a que naciera mi hija Emma.
Me acuerdo que compramos con mi esposo la primera máquina de coser en un Black Friday, precisamente porque quería coserle un cambiador, una estación de cambiador de pañales a Emma y unas mantitas. También quería hacer cortinas para la casa. Entonces la compramos y empecé a ver videos tutoriales en YouTube y también tutoriales en Pinterest. Y así fue como comencé. Lo primero que cosí fue el cambiador de Emma. Luego me acuerdo que hice las cortinas de la cocina de un apartamento en el que estábamos en aquel entonces. Y me aventuré a hacer cositas generalmente rectangulares porque era lo más fácil. Y ya luego hice la primera blusa para Emma cuando ya había nacido. Me encantó tanto que la he hecho en varias tallas. A medida ella ha ido creciendo, yo la he ido tratando de hacer la misma hechura en varias telas. Y así fue como comencé. Esa es la historia. Esta es la parte del fruncido. Acá yo bajé la tensión de la máquina a un nivel 2 y el largo de la puntada es 5. Esto es para que cuando pasen la puntada se van a fijar que es más larga y cuando jalen los hilitos se va a fruncir y así se hace un hilvanado. En esta parte del video estoy cosiendo el revuelo y también le estoy haciendo el hilvanado que me sirve para hacer el fruncido que va en la plaqueta de los botones.
Finalmente procedí a coser la parte del cuello. No tengo ninguna parte del video sobre cómo puse los botones, pero es el mismo procedimiento de siempre. Y finalmente solo hice el ruedo doblándolo 1/4 de pulgada y luego otro 1/4 de pulgada y pasando una puntada recta alrededor. Y listo, este fue el resultado. Este vestido me encantó, definitivamente quiero hacerle una blusa con el patrón, con la parte superior del patrón y otro vestido. Las instrucciones me encantaron, fueron súper fáciles de seguir y a ella le encantó también su vestido. Así que si les gustó este patrón, los animo a que lo hagan porque sí queda, el resultado es precioso. Y eso fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo puedan poner en práctica. Recuerden, si tienen alguna pregunta, mi información está en la caja de descripción y con mucho gusto voy a tratar de respondérselas. Cuídense mucho, seamos amables con los demás y con nosotros mismos y nos vemos en el próximo video. Bye.